Queremos agradecer la presencia de las personas que en este momento se encuentran en la mesa redonda: al ingeniero Eddie Román Coragua, presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú; al ingeniero Pedro Valverde, consultor internacional de la empresa Vitel de Estados Unidos, quien se encuentra desde hace un día y exclusivamente ha venido a este evento. Se lo agradecemos, ingeniero. Al ingeniero Luis Carlos Arroyo Espinosa, consultor, le agradecemos, ingeniero, su presencia. Al ingeniero Víctor Murillo. El ingeniero Víctor Murillo muy gentilmente ha aceptado la invitación. Él es jefe de proyecto del Fondo de Inclusión Social FICE, que justamente el día de ayer nuestro viceministro de Energía nos ha expuesto y nos ha dado un avance de lo que el FICE está haciendo, y esta noche el ingeniero nos va a abordar más sobre este tema. También queremos agradecer la presencia del ingeniero Miguel Ocharán Pichú, asesor de presidencia y representante del gobierno regional de Arequipa. Muchas gracias por su presencia, ingeniero. Agradecemos la presencia también del ingeniero Carlos González, quien también el día de ayer hizo una interesante exposición, y también al ingeniero Rosendo Ramírez Taza. Esta noche nuestro moderador va a ser el ingeniero José Correa, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Buenas noches, ingeniero. Bien, vamos a dar inicio hoy con la lectura de las conclusiones y recomendaciones, que estará a cargo del ingeniero Luis Maita García, de la empresa Cosacin y Asociados. Vamos a invitarle que por favor se acerque para que pueda dar lectura a las exposiciones del día de ayer. Adelante, ingeniero. Buenas noches. Voy a dar lectura a un adelanto de los resúmenes y conclusiones que posteriormente se va a hacer llegar a los expositores el día de ayer, y el presidente del capítulo va a remitirles para su suscripción respectiva. O sea, este es un adelanto, y con los aportes que se haga el día de hoy, con las conclusiones que se saque el día de hoy, se va a hacer un documento único. La primera conferencia, situación actual de las energías renovables en Latinoamérica y el Caribe, a cargo del ingeniero CIP Carlos González Mingueza. La seguridad en la generación y el suministro de energía es un aspecto fundamental para el desarrollo económico y social de los países. Ante la incertidumbre entre energías no renovables y renovables, es necesario un planeamiento energético multisectorial y de acción transversal. Aquí es importante la intervención del COES. Para lograr un desarrollo energético sustentable y con reducidos costos que favorezca el acceso a la energía y la inclusión social, es necesario una tasa importante de incremento de la electrificación rural. La integración energética internacional hará posible consolidar mercados energéticos más grandes
de orden subregional y regional. Para esto es necesario una apertura de la mesa de diálogo con los países vecinos, Brasil, Chile en particular. En la segunda conferencia, titulada Desarrollo de usos productivos de la electricidad, a cargo del ingeniero Sir Edgar González por el FONER, tenemos este avance. Es importante la participación activa de las empresas concesionarias de la distribución eléctrica desde el inicio del desarrollo de la promoción de los usos productivos de la energía eléctrica hasta el seguimiento de las iniciativas, así como la réplica de otras iniciativas en su área de responsabilidad, su área de concesión. En aquellos proyectos en operación orientados al procesamiento, como café por ejemplo, la utilización de la energía eléctrica en los procesos productivos ha permitido disminuir los tiempos de procesamiento y las pérdidas por pudrición de grano, así como incrementar la cantidad procesada y mejorar la calidad del producto final. La promoción del uso productivo de la energía eléctrica ha tenido resultados sorprendentes en aquellos proyectos administrados por asociaciones de productores, cuyos dirigentes tienen la capacidad para aprovechar las oportunidades de incrementar sus ingresos e invertir ganancias en la mejora de su actividad productiva. Por ejemplo, la cooperativa Mountain Café en la Selva Central. En productores pequeños y de autoconsumo se requiere consolidar la asociatividad para asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos. La tercera conferencia, denominada Política Energética de Acceso Universal, estuvo a cargo del viceministro de Energía, el ingeniero Edwin Quintanilla. Sus resúmenes, sus conclusiones que podemos adelantar son estas. En cobertura eléctrica en América Latina y según datos de la CIER al 2010, ocupamos el último lugar con 85.1% de hogares con disponibilidad de electricidad. Estamos al último. Bueno, pero son datos al 2010, ¿no? Según el ingeniero Quintanilla. Desde junio de 2006 y con la dación de la Ley General de Electrificación Rural, se ha incrementado la inversión desde 50 millones anuales promedio a más de 150 millones por año. Desde el 28 de mayo de 2013, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con un plan de acceso universal que define programas de actuación con metas específicas. En el reciente programa masivo de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos se ha identificado una población objetivo de 1.800.000 habitantes en 410.000 viviendas. El programa lo están llamando Programa de Inclusión Eléctrica PIE 130, ¿no? Su nombre de proyecto. Hay un diseño institucional de la política pública en cuanto al acceso al GLP a sectores vulnerables mediante los vales FICE. Un tema importante que ahora lo va a ampliar el jefe de este proyecto, ¿no? En lo referente al gas natural, se está implementando la construcción y operación del servicio de distribución, utilizando a la empresa estatal de energía concesionaria del servicio, que encarga a empresa privada la construcción, operación y mantenimiento de las redes, con el aporte del gobierno regional. En la comercialización está a cargo de la empresa del Estado. En la cuarta conferencia, denominada Perspectiva de la Energía en las Zonas Rurales del Perú, a cargo del ingeniero Rosendo Ramírez, podemos adelantar estas conclusiones de parte del ingeniero. Para focalizar las zonas donde prioritariamente se debe hacer la inclusión social y productiva, plantea una propuesta de medición de la pobreza energética del Perú. Para priorizar qué tecnología es la más adecuada para llevar la energía a los que no tienen acceso, plantea utilizar el índice de hacinamiento. Es una medición del número de ambientes en los sistemas fotovoltaicos, mientras que para la calefacción propone el uso de paredes de adobe con muros trombe. También menciona que se debe incentivar la investigación con
En tecnología al acceso a la energía, para eso propone desarrollar una cocina de avanzada peruana, utilizando el principio de la gasificación de la leña. En la quinta y última conferencia sobre el Plan Nacional de Electrificación Rural 2013-2022, a cargo del ingeniero Hugo Zulca, por parte de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, concluye que la electrificación rural con energías renovables se está logrando mediante sistemas aislados, ya sean individuales o centralizados, utilizando energías renovables de agua, sol y viento en las zonas rurales aisladas, donde la red eléctrica demora en llegar. Se han instalado módulos fotovoltaicos por la DEGER hasta el año 2007 en 4.200 viviendas, comprendiendo a 166 localidades. En el proceso de planeamiento se ha logrado identificación de centros poblados sin electricidad, solicitud de expedientes remitidos, visitas técnicas. Se ha configurado en forma preliminar los sistemas eléctricos con energía convencional o no convencional. Es un estudio a nivel de gabinete. Ha elaborado fichas técnicas de los proyectos, tanto del mercado eléctrico, los sistemas a adoptar, la estimación de materiales, la etapa de implementación, la determinación de inversiones, evaluaciones económicas y sociales. Se estableció una priorización de proyectos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, que son criterios técnicos, económicos y sociales. Finalmente, dice, para alcanzar las metas planteadas en el Plan Nacional de Electrificación Rural en un horizonte de 10 años que llegan al 2022, se ha efectuado el proceso de planeamiento descrito, que a la fecha ha permitido identificar proyectos de inversión para 6.221.000 habitantes por un monto de 5.248 millones de soles. Es un avance y esperamos enriquecerlo el día de hoy con las exposiciones de los ingenieros que siguen. Muchas gracias, ingeniero Luis Maita. Vamos a dar un aplauso. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes. Realmente nos alegra la presencia en vivo y en directo, pero también gracias a RTV CIP Lima estamos transmitiendo en directo, lo cual es para nosotros interesante esto, pero además vamos a hacer un resumen que vamos a alcanzar justamente al viceministro de Energía y algunas entidades que buenamente lo requieran o desean utilizar el resumen de esta primera mesa redonda 2013, Acceso Universal a la Energía. Bien, me toca presentar al moderador de la mesa redonda, al ingeniero José Correa Guarniz, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Adelante, ingeniero. Nuevamente buenas noches. Vamos a dar inicio a la mesa redonda. Va a empezar el doctor Pedro Gamio y le va a continuar el ingeniero Miguel Ocharán, representante del gobierno regional de Arequipa, luego el ingeniero Pedro Valverde, el licenciado Carlos Cabezudo, y el ingeniero Luis Carlos Arroyo, el ingeniero Rosendo Ramírez y terminando con el ingeniero Carlos González. Vamos a dar inicio, cada uno de los representantes tienen 10 minutos para poder hablar al tema del acceso universal a la energía. Le damos un fuerte aplauso al ingeniero Pedro Gavino. En primer lugar, no es solamente un tema de ver la forma de que las personas tengan una primera línea de solución a sus necesidades de energía. Estamos hablando de 40.000 centros poblados aislados que tiene el país, donde difícilmente es, en base a una relación costo-eficiencia,
es sostenible llegar con líneas de distribución. Por lo tanto, el camino es la utilización de tecnologías renovables, pero tecnologías renovables que deben partir de un criterio, que es la línea base, de conocer el potencial de cada lugar y ver dónde es conveniente una tecnología, dónde es conveniente un sistema híbrido, dónde es conveniente una micro red y dónde es conveniente la instalación de paneles por hogar. En Cajamarca, definitivamente la distancia entre casita y casita conduce a una determinada tecnología o una determinada definición técnica, pero no es lo mismo a lo largo y ancho del país. Este es un aspecto primero importante a considerar. Estuve hace muy poco tiempo en San Martín y pude saber de la presencia de un postor de esta licitación que estaba levantando toda la data de nuevo, porque la data existente está totalmente desactualizada y lleva a errores gruesos en la formulación de la propuesta. Entonces, ese es un primer problema, el problema de la data de cuáles son las viviendas o hogares que deben ser beneficiados. Pero esto ya es un problema viejo en nuestro país, es decir, no tenemos todavía en tiempo real la información de cuántos hogares están electrificados, de cuántos esfuerzos se han hecho a nivel de gobierno local o de gobierno regional, y la información no nos da la fidelidad que exige la presentación de una oferta de esta magnitud. Otro aspecto importante y que debemos regularizar es la necesidad de desarrollar estudios que nos permitan conocer la particular situación de cada localidad o de cada centro poblado. ¿A qué me refiero? A que no basta con la instalación del panel solar. Hay que trabajar los problemas de operación, mantenimiento e incremento de la potencia, la posible y real necesidad de trabajar el tema de usos productivos, y cómo no solamente se trata de lograr iluminación, sino, y esta es la experiencia que he podido conocer con Acciona en Cajamarca, donde hay evidentemente un proyecto muy interesante que está apuntando a las 3.000 viviendas, 3.000 hogares, es cómo la familia va pidiendo cada vez más distintas formas de utilización de la energía y que les permitan ir mejorando su calidad de vida. Entonces allí necesariamente tengo que hacer algunas reflexiones sobre temas donde con GIZ se ha trabajado mucho y hay una experiencia muy exitosa de la cooperación alemana, que es temas como, por ejemplo, cómo lograr una visión de la energización integral que vea cómo la energía puede ayudar al desarrollo humano. Y eso tiene que ver con instituciones que en el Perú todavía no se desarrollan, no obstante que ya tienen su creación normativa. Una de ellas es la concesión eléctrica rural. Es decir, este sistema de la licitación de los 500.000 paneles parte por la figura parecida al modelo del decreto legislativo 1002 del llamado PPA, es decir, la garantía de la compra de la energía es en el sector moderno, en este caso, la garantía del pago de una tarifa con cargo al FICE. Mi inquietud es, en algún momento, esto va a tener un corte. En algún momento vamos a estar en un periodo de vacas flacas como Estado. ¿Cómo se va a visualizar ese escenario? Creo que sí, que es interesante el haberle transferido al sector privado parte de esta gestión, pero el sector privado no va a inventar la pólvora. Dicho de otro modo, hay necesidad de conocer y de trabajar el empoderamiento local, es decir, cómo se va a organizar la población a partir del registro de experiencias exitosas. En algunos lugares es la municipalidad, no necesariamente en todos. En otros lugares puede ser el club de madres, en otro lugar la institución más fuerte puede ser el APU del pueblo indígena.
Es decir, hay mucha variedad en cuanto a la configuración social, y donde vamos a evitar lo que ha ocurrido con el programa Eurosolar, que algunos sitios han tenido que empaquetar las partes porque no saben cómo manejarlo a partir de una pequeña falla, o simplemente no se logró la sostenibilidad, no obstante que ese programa tuvo un componente de construcción de capacidades. Pero en África, la experiencia que conocí en Global Village Energy Partnership, una ONG británica, se tomaba más de 5 años y a veces 7 años lograr el empoderamiento de la comunidad. ¿Qué significa empoderamiento? Es decir, que puedan manejar los sistemas en una primera línea base de atención y de operación, y luego que tengan cómo comunicarse con la capital de la región o del departamento cuando se necesita un arreglo mayor, o cómo resolver una inquietud, o cómo poco a poco tener esa capacidad de integrarse gradualmente, sin perder evidentemente su propia visión cultural, a la gran sociedad. Entonces, este es un tema realmente importante. Tenemos instrumentos jurídicos ya presentes que no se han desarrollado. La primera es la concesión eléctrica rural, que ya no se basa en la poligonal, ni se basa en las reglas técnicas estrictas del desarrollo de la distribución en una ciudad, sino evidentemente tiene que ser flexible y a partir de un crecimiento de lo más elemental, de acuerdo a las necesidades y a la capacidad de la propia comunidad de ir generando excedentes por ellos mismos, y cómo aprovechan la energía para configurar pequeñas cadenas productivas y configurar mercados. La concesión eléctrica rural no ha sido otorgada a muchos proyectos aislados, exitosos. Solamente conocemos el caso de Acciona, y hay por ahí otros expedientes en trámite. Aquí se tiene que romper esa barrera burocrática, porque hay muchos esfuerzos de sistemas aislados que merecen la titulación, que les va a permitir, evidentemente, no solamente obtener el subsidio del FOSE, sino eventualmente tener planes de crecimiento y tener un conjunto de obligaciones graduales con el Estado, en el sentido de ir perdiendo el sostén de el subsidio en la medida en que su capacidad de generar ingresos les permite autosostener el sistema y apostar evidentemente a un crecimiento mayor. Eso evidentemente no se da por decreto, es un tema económico, es un tema de educación, es un tema de empoderamiento local, pero indispensable para que desterremos de plano el problema que ocurrió en la década de los 90, que se repartió 3.700 paneles solares y hoy funcionan 6 o 7% de lo que se hizo en ese momento, porque simplemente fueron entregados con una mínima instrucción de cómo operarlos. Hoy ya no podemos correr ese riesgo, porque de lo que se trata es de ser muy rigurosos en la sostenibilidad de estos recursos y de este esfuerzo público. Otro aspecto que también debemos mencionar es, y que también parte de una experiencia en varios países, cuando se capacita a los jóvenes en las poblaciones locales, muchas veces los jóvenes tienden a migrar. Es justo, buscan mejores oportunidades. Se ha tenido que aprender de lo importante de trabajar con mujeres, con madres, hasta con abuelas. Suena para algunos hasta algo extraño de escuchar, pero que tiene en algunos lugares un éxito probado, porque no se va a producir esa movilidad, esa migración, y el conocimiento aprendido y la posibilidad de tener a quien pueda ayudarnos, no solamente a la operación del sistema básico, sino a su crecimiento, a que se llegue, dependiendo del lugar, a tener capacidad de bombear el agua, a tener capacidad de llegar al riego tecnificado, a tener capacidad del secado, a tener capacidad de hacer todo lo que configura los usos productivos de la energía. Eso es un plan de mediano y largo aliento. Dicho de otra forma, falta el componente de planeamiento estratégico en este tremendo esfuerzo que el Estado está desarrollando. Y ese planeamiento estratégico, que es una tesis de una destacada estudiante que está aquí presente, que conozco, que tiene que ver con una ausencia de la visión de mediano y largo plazo, que es un problema que hemos tenido en el país y que todavía tenemos, porque el CEPLAN no es tomado
como referente necesario y vinculante para cualquier inversión. Eso también se da en el campo rural. En el campo rural no estamos trabajando el planeamiento estratégico de largo aliento, y esto tiene que estar articulado con la estrategia del gobierno local y del gobierno regional. Y necesariamente tiene que dialogar con los actores vivos importantes, dependiendo de la región. Puede ser la minería, puede ser la agroindustria, puede ser distintas actividades, pero no podemos ver el tema de la energía como un tema lineal, separado del contexto de lo que ocurre con el resto del territorio que está siendo trabajado. Y estamos hablando de territorios que están alejados del sistema de transmisión, que están alejados de los sistemas de distribución, que cuando vemos el mapa del país vemos que la distribución ha tenido un desarrollo espacial muy modesto frente a lo que son esos 40.000 centros poblados aislados que tiene el país. Otro tema que debo mencionar y que es importante es que tenemos que ser humildes en reconocer que tenemos un coeficiente de electrificación de los más bajos en la región, a pesar del gran esfuerzo producido en los últimos 5 o 6 años. Pero no es solamente el porcentaje de electrificación, sino también el uso de la energía per cápita es también de los más bajos. Es decir, en realidad somos un país que necesita en muchos sectores rurales conseguir mejores condiciones de vida, que impliquen una relación evidentemente respetuosa con el ecosistema, pero un mayor desarrollo de las oportunidades. No sé cómo estamos en tiempo, solamente la última idea. Creo que este esfuerzo del Colegio de Ingenieros debe ser continuado. Me parece que falta diálogo con la sociedad civil, con los sectores tan importantes como los colegios profesionales, porque es necesario articular la estrategia de largo aliento para que este esfuerzo no corra ningún riesgo de que no logre su cometido de mediano y largo aliento. Gracias. Gracias, doctor Pedro Gamio. Bien, muchas gracias, ingeniero José Correa. Vamos a invitar ahora para que participe en esta mesa redonda al asesor de la presidencia del Gobierno Regional de Arequipa, al ingeniero Miguel Ocharán Pichú. Ingeniero Miguel Ocharán, tiene 10 minutos. Damas y caballeros, tengan muy buenas noches. Reciban un cordial saludo del doctor Juan Manuel Guillén Benavides, presidente del Gobierno Regional de Arequipa, y mío en especial, y propio. Y queremos agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú y al capítulo de Ingeniería Eléctrica por esta invitación para participar en esta importante mesa redonda que debate un tema muy importante para el desarrollo sostenible del país. Así que empezaré diciendo, queridos compatriotas, estoy contento de estar acá y para poder participar. Y lo digo compatriotas porque a veces piensan que Arequipa es otro país, pero no lo es tanto. Yo he escuchado con suma atención la intervención del doctor Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, y nos adherimos completamente a sus opiniones. La ausencia de planeamiento estratégico en el país y otro problema grave, la centralización en el país, ha hecho que existan enormes brechas de orden social y económico y hasta político, que gracias a este boom de la minería y de los precios de algunos minerales y una dinamización de la economía nos permite poner un poco el ojo ahí, pero sí nos preocupa mucho la sostenibilidad, porque en cuanto se detenga la minería vamos a seguir siendo un país lleno de conflictos. Para nosotros, para la región de Arequipa, resueltos los temas de orden técnico, económico,
financiero, social, que ha explicado en algunos aspectos importantes Pedro, tiene un grave problema adicional en que si no logramos a través de los usos productivos de la energía diversificar la economía e integrar productivamente a las poblaciones de esas 40.000, 20.000 comunidades a la vida económica del país, dentro de pronto, repito, cuando ya la minería no nos esté dando los resultados económicos de crecimiento, pero no de desarrollo y de diversificación de la economía, que nos haga sostenible este crecimiento y desarrollo, vamos a tener problemas. Y en ese sentido, tres de las frases que hemos escuchado nos parecen cruciales. Primero, tenemos que hablar de una gestión de la energía ambiental, integrada e inclusiva. Cuando hablamos de la gestión de la energía integral, con el tema ambiental, con el tema económico, estamos hablando de buscar las 5 E's, ¿no es cierto?, que significan economía, eficiencia, eficacia, ecología y ética. Y eso es posible cuando la mayor cantidad de actores del país, los colegios profesionales, los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades, los directivos de las comunidades, los sindicatos, las universidades, los gremios, participan activamente en la discusión de los problemas. Siempre hablamos del primer Congreso Internacional, la primera mesa redonda, el primer seminario intercultural, el primer gran seminario latinoamericano, y nos quedamos ahí. Nos agradaría mucho llevar la noticia ahora a Arequipa, por ejemplo, de que así como existe un acuerdo nacional con 31 políticas de Estado, pueda desde el Colegio de Ingenieros del Perú, desde la sede departamental de Lima, establecerse una especie de acta para el desarrollo de la energía rural en el país. Y que no esté necesariamente ligado en un documento que es un lindo cuadro, sino que a partir de esto se comiencen a abordar sistemáticamente todas estas tareas y estas complejidades que esto supone. Por lo pronto, en el gobierno regional de Arequipa, por ejemplo, existe ya un convenio suscrito con la Universidad Nacional de San Agustín, que es la local, y con apoyo técnico y científico de la Universidad de Palermo, Italia, para implementar un laboratorio de energía renovable descentralizado en la región, que permita monitorear las aplicaciones y los proyectos fotovoltaicos de biomasa, de uso de las cocinas solares, que muy bien GTZ implementó, de los llamados secadores solares, de los beneficios y maleficios que puede estar teniendo las termas solares, que son famosas en los techos arequipeños, de la aplicación de los muros Trome, del desarrollo normativo, tecnológico, financiero de todos estos proyectos que, por ejemplo, para el país significan 5.248 millones de soles que ha anunciado el señor viceministro, y de cómo podamos desarrollar además innovación. ¿Cómo podemos hacer para que las eficiencias y las economías y las sostenibilidades que tanto reclama Pedro sean reales? Y no solamente nos quedemos en discursos o en leyes no aplicadas, como mencionó por ejemplo esta ley de la concesión de energía rural. Nosotros queremos finalmente, porque entiendo que el tiempo es muy corto, reafirmar que estamos absolutamente convencidos que si a las personas no les llevamos vías de comunicación, carreteras, energía, y comenzamos a cuidar el agua, porque gran parte de nuestro país profundo vive básicamente de la agricultura en pésimas condiciones tecnológicas, no lo comenzamos a llevar energía para que sus condiciones productivas mejoren y sus condiciones de bienestar y de desarrollo a través de la energía que les pueda tener más bien acceso a las telecomunicaciones y a mejores condiciones en salud, porque existen postas diseminadas por todo el país, pero no funcionan sino como botiquines, porque existen escuelas que están realmente abandonadas,
porque la gente comienza a migrar y traslada su pobreza a las ciudades. Si no comenzamos a descentralizar el país, no solamente en términos de demagogia o de retórica, o haciendo programas sociales que dan de comer, pero no dan de trabajar, estamos yendo contra el sentido del desarrollo y de la historia y de la sostenibilidad política inclusive del país. Y por lo tanto la energía, el agua, las comunicaciones, las vías de transporte y la participación plena de las comunidades en el desarrollo es lo que puede permitir cierta sostenibilidad. En ese contexto, yo invoco, o que una sugerencia, que hoy tenemos correos electrónicos y todo esto, hay el compromiso por lo menos del presidente de Arequipa de que hagamos un acta en que los presentes, que hay varias corporaciones internacionales, consultores, el Colegio de Ingenieros del Perú, establezcamos un acta por el desarrollo energético rural del país. Nosotros siempre presionamos a los ministerios, a los sectores, Pedro ha sido viceministro, todo el mundo exige, pide, estira la mano y reclama. Creo que ha llegado el momento de hacer propuestas y comenzar a trabajar. Y si como en algunas cosas el gobierno se sube al carro, es muy buena hora. Bienvenido sea. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del ingeniero Miguel Ocharán Pichu, asesor de presidencia, representante del gobierno regional de Arequipa. Ingeniero José Correa. Continuamos con la participación del ingeniero Pedro Valverde. Tienes 10 minutos. Bien, vamos a darle la facilidad al ingeniero para que pueda. David, necesitamos unos slides que tiene que presentar, ingeniero. Sí. Perfecto. Algunos slides. Pero antes de empezar quería decirles que yo vengo trabajando. Antes de empezar. Como les decía, antes de empezar, debo decirles que vengo trabajando ya por 25 años en los Estados Unidos de Norteamérica, y mi trabajo consiste justamente en proporcionar electrificación rural a las comunidades indígenas que existen en todos los estados de Estados Unidos. Son alrededor de 490 comunidades nativas distribuidas en todo el territorio norteamericano, inclusive Alaska, y las necesidades de ellos muy parecidas a las necesidades de las comunidades nativas del Perú, por obtener energía, por tener desarrollo comunal, todo muy parecido, ¿no? Se puede decir que la pobreza existente en Estados Unidos es prácticamente la pobreza de las comunidades nativas. Sin embargo, a lo largo de la historia de estas comunidades se han logrado muchas cosas, ¿no? Mucho desarrollo. Inclusive algunas de estas comunidades se han convertido en cooperativas grandes, se han convertido en empresas grandes y prestan ayuda económica y gerencial a otras comunidades más pequeñas. Sería ideal que en el Perú esto sucediera, ¿no? Con las comunidades nativas peruanas. Pero lo que yo quería acentuar en mi presentación es de que... Ingeniero Pedro Valverde, le vamos a suplicar que se acerque al micrófono para que podamos escucharlo mejor. Gracias. Lo que quería decirles es que en esta presentación, más que hablar de las comunidades y la pobreza existente tanto en Estados Unidos como en el Perú, hay una variable que está haciendo que todas las comunidades, tanto urbanas como rurales, se
se interesen en usar energía solar, energías renovables. Y justamente esta variable justamente estas variables vienen de la necesidad, de por qué existe interés en usar la energía solar. Entonces, esta agenda en realidad no la voy a desarrollar porque más es cuestiones de técnicas, de los equipos que se usan en energía o en zonas rurales y urbanas. Pero lo que quiero decirles es que las mismas tecnologías, tanto fotovoltaicas como otro tipo de tecnologías, se usan tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Entonces voy a pasar rápidamente a la agenda, y prácticamente quiero poner más tiempo en estas dos últimas partes, y como un problema, o digamos un asunto de pensamiento, lo que voy a hacer es hablarles sobre lo que se está haciendo, por ejemplo, en materia de edificaciones urbanas con fotovoltaicos. En la ciudad de Seattle, donde yo vivo, ya se ha construido el edificio Bullet, y es todo fotovoltaico. Acá ya es el edificio terminado. Sus características se le llaman un edificio verde, no necesita suministro de energía, tampoco usa materiales tóxicos. Ocupa 1.329 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. Tiene aire acondicionado mediante pozos geotérmicos y bombas de calor. Es el primer edificio en los Estados Unidos que usa agua de lluvia. Tiene su propia planta de tratamiento de aguas y desechos. Entonces, lo que quería decirles es acá que el esfuerzo de la comunidad de ingenieros es tremendo, porque ha unificado a todas las especialidades, tanto los arquitectos como los ingenieros de toda especialidad, para poder demostrar que es posible construir este tipo de edificios. Ahora, hay otras tecnologías solares de mayor potencia que se están utilizando en todo el mundo, y justamente en nuestro vecino país, Chile, ya están empezando los diseños para hacer una planta solar de potencia solar concentrada, posiblemente sea de 200 kilovatios, y utiliza la energía solar. Pero entonces a lo que iba yo es de por qué hay tanto interés ahora en las tecnologías solares. Es justamente tratar de luchar contra lo que llaman el efecto invernadero. El efecto invernadero, o sea que la energía del sol actualmente no sale al espacio, sino se está concentrando, volviendo a entrar a la Tierra, produciendo el calentamiento mundial. Debido a este calentamiento mundial, desde el año 2001 se producían 25 millones de toneladas anuales a nivel mundial. El año pasado más de 35 millones de toneladas anuales. Esa es
la fuente de estos datos son la Oficina de Información de Energía de los Estados Unidos. En el aspecto de las partes por millón del gas dióxido de carbono, también se sigue aumentando, y actualmente ya estamos llegando al tope, un tope que puede ser irreversible y que va a producir mucho más calentamiento mundial. En cuanto a lo que hacen los fotovoltaicos, ¿no? Un sistema de fotovoltaico de 1 kilovatio evita que cada mes 70 kilos de carbón sean extraídos de minas, 150 kilos de gas CO2 se depositen en la atmósfera terrestre, que no se consuma más agua de 570 litros, y esto de los gases que producen polución. Caramba, no puedo manejar bien esto. Entonces, volviendo a tratar el problema de la pobreza rural, es cierto que se pueden usar fotovoltaicos en las zonas más remotas, ¿no?, del país, pero también es posible contribuir a mejorar, ¿no?, esta condición. Y como miembro, yo soy miembro del Instituto Internacional de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, la IEEE, y un grupo de estos ingenieros ha trabajado durante un año tratando de diseñar, ¿no?, algo que pueda facilitarles a los que viven en la pobreza extrema una fuente de energía de luz, ¿no? Y a esto le han llamado la vela electrónica. Entonces, lo que yo quería decirles es que en la empresa Seguitel, trabajando junto con la empresa de acá del colega Carlos Arroyo, vamos a dedicarnos a ver si es posible fabricar este tipo de vela electrónica en el país para poderla distribuir a las zonas rurales más pobres, ¿no?, que puedan utilizarla. Y con esto quería terminar mi charla diciéndoles que siempre no se olviden de apagar la luz para conservar energía. Gracias, y aquí voy a pasar la vela electrónica para que ustedes la examinen y vean que es posible hacer cosas con materiales de poco costo, y es cuestión del ingenio de la persona, ¿no? Y me gustaría que algo así se haga acá en las universidades peruanas, en los institutos técnicos. A ver qué les parece, no sé. Perdón, vamos a necesitar la presencia de la señorita Anita para que nos pueda apoyar, para que pueda pasar a cada uno de los que se encuentran en el auditorio. Funciona con lo que le llaman los diodos LED, ¿no? Y su construcción es simple y la instalación es, ¿no?, bien fácil. Pero inclusive para hacer esto hay que practicar un poquito de teoría eléctrica, ¿no? Eso sí puede facilitar el aprendizaje de los ingenieros. La vela funciona con pilas recargables, y si esto se puede recargar si es que hay fotovoltaicos, ¿no? Y la razón de la vela es de que en esas zonas de la Puna
de Perú la gente sale en la noche, entonces puede usar la vela y el viento ya no apaga la vela porque ya es una vela electrónica. Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes en esta charla, y gracias. Bien, le agradecemos al ingeniero Pedro Valverde, y ya están ustedes apreciando esta vela, y seguramente después de que lo puedan apreciar pueden todavía consultarle y hacerle algunas preguntas luego que el ingeniero José Correa le dé la oportunidad. Adelante, ingeniero José Correa. Gracias. Continuando con la participación, invitamos al licenciado Carlos Cabezudo. Tiene 10 minutos. Bien, buenas noches, gracias por la invitación a esta primera mesa redonda de acceso universal a la energía. Tenía una presentación para empezar. Yo voy a hablarles de un tema que se está desarrollando con la asistencia técnica de la GIZ, y tiene que ver con un tema de acceso a energía para cocinar en zonas rurales. En la experiencia que estamos desarrollando en GIZ parte de este primera transparencia. Tiene la... En el caso de nuestro país, una de las formas de preparar la alimentación en zonas rurales es usando biomasa. En caso de alturas menores a 3.000, 3.500 metros. Más arriba se usa bosta, sea ganado vacuno o de camélido, dependiendo del tema de la altura. Una de las energías que usan las familias de las zonas rurales que viven en pobreza extrema, como ya lo dijo Pedro, aisladas, dispersas, es la leña. Y en este caso nosotros tenemos que en el país el 31% de hogares utiliza leña para cocinar, de los cuales el 70% está en áreas rurales. Entonces hay una fuente de energía renovable que utilizan las familias rurales que viven generalmente en pobreza y pobreza extrema. Pero además hay un 30% que usa biomasa y que están en área urbana. Bueno, acá hay un dato del censo. Lo que pasa es que el censo considera centros poblados urbanos cuando son 100 viviendas que están juntas. Entonces, cuando hay 100 viviendas juntas, ya es una zona urbana. Entonces creo que hay un dato que habría que mirar, porque posiblemente habría más zonas rurales que urbanas en el país, si ese es el criterio que utiliza el censo. Pero tenemos casi un 30% que residen en áreas urbanas. Acá tenemos otro dato más, ¿no? De los que son pobres, casi en la zona rural es el 97%. Entonces tenemos un primer dato, que las zonas rurales cocinan de esta manera, con los famosos fogones. Y una de las energías es la leña. Esta dificultad que ustedes ven acá, esta forma de cocinar, esta forma de preparar los alimentos, es un problema de desigualdad y de pobreza, de exclusión.
y acá se habla de acceso universal a la energía. ¿Qué hacer frente a esa problemática? ¿Qué hacer a estas formas de preparar los alimentos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una vivienda rural donde cocinan con fogón y nos lastima la vista, nos provoca ciertas infecciones respiratorias agudas? ¿Qué posibilidades de inclusión puede tener esta niña que está acá cocinando en estas condiciones? Y además, si tiene un problema de nutrición, si tiene un problema de salud, va a tener pocas posibilidades de éxito. Entonces hay un problema de un manejo adecuado, y en el caso de sistemas fotovoltaicos que usted está proponiendo, porque acá deben estar usando mecheros para iluminarse las noches, y esos mecheros pueden ser hechos de usando, ya no hay querosene, porque está prohibido usar querosene en el país. Lo que hay ahora es petróleo, y posiblemente el petróleo es más contaminante que el tema del querosene. Entonces, la pregunta que surge acá, ok, tenemos un tema de acceso universal a la energía, pero ¿cómo hacemos con tecnologías renovables en estas zonas rurales que son dispersas? ¿Qué política podríamos implementar ahí en esas zonas donde vive casi el 31%, en este caso de los que usan leña para cocinar? Hay una primera propuesta del Estado que es el FICE, de reemplazo de estas cocinas tradicionales por GLP, de uso de leña por GLP. Entonces, el tema está en que estos fogones tienen poca eficiencia energética, tienen poca energía, que no son eficientes. Una de las propuestas que tendría que desarrollarse para tener un acceso universal, inclusivo, mientras no llegue por el tema de la dispersión de las zonas rurales, por la geografía de las zonas rurales, por lo que hemos estado en la sierra, lo que ustedes conocen, tenemos una vivienda por acá, otra vivienda más allá, que son dispersas. La propuesta un poco es cómo ir desarrollando temas como un acceso a energías renovables como cocinas mejoradas. Y otro tema es cómo acceder a estas viviendas con temas de sistemas fotovoltaicos, o sea, de picos fotovoltaicos, entender paneles pequeños en esas zonas rurales donde no va a llegar la electrificación rural, donde no va a llegar de repente, en alguna medida, el acceso a GLP. ¿Qué propuesta tenemos frente a esa población rural para un acceso a energía? Una son los sistemas pico fotovoltaicos para acceder, el cual implica toda una implementación y una propuesta y una norma. O sea, si vamos a utilizar recursos del Estado, tenemos que nosotros validar esa tecnología, porque son recursos que se van a invertir y tienen que estar certificadas por una competencia del Estado. Eso es una tarea. Pero además tenemos este tema de poder promover unas de las cocinas mejoradas que tenemos en este caso. Una tecnología que permita disminuir la polución dentro de la familia, dentro del hogar, una tecnología que permita ser eficiente, una tecnología que al menos las familias puedan tener una calidad de vida digna. ¿De qué vale? ¿De qué vale ir a un centro o a un establecimiento de salud si es que regresan a la vivienda y van a encontrarse con esto, con estas formas de cocinado? ¿De qué podemos nosotros ir a un niño de 3, 4 años que tiene una infección respiratoria aguda, que está cocinando en esas condiciones, ir a un establecimiento de salud y regresar otra vez a su vivienda y encontrar estas condiciones de vida? Por eso es muy importante ahora que el tema del FICE, del reemplazo de este tipo de cocinas por GLP, eso me parece fundamental e importante.
Pero no solamente es un tema de acceso universal a la energía. El tema va por un acceso universal y de uso sostenible de la energía, y en este caso de la energía renovable. ¿Por qué digo que un acceso y uso sostenible? Porque implica que esa tecnología que se instala debe saberse usar y que no abandonen la tecnología. Cualquiera que fuera, si fuera una cocina mejorada, si fuera una cocina GLP o cualquier otro tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo plantearse no solamente el acceso universal, sino un acceso universal de uso sostenible a la energía, y en este caso, uso de acceso universal a la energía renovable? O sea, si promovemos nosotros una propuesta de cocina mejorada que va a seguir usando leña, eso tiene que ir acompañado a una propuesta de uso sostenible de la leña. O sea, ¿cómo hacemos de que no se vaya a depredar el bosque? Claro, en menor medida en este caso, pero ¿cómo hacemos todo el tema de mantener la forestación adecuada? Lo cual implica hacer reforestación. Pero además también, ¿cómo hacer de que las familias que puedan acceder dentro de la escala energética, ya no a leña, sino a GLP y a electricidad en zonas rurales, cómo hacer que pueda ser sostenible ese uso? Es decir, uno va a una zona rural, a una vivienda de una zona rural, y lo que va a encontrar es una cocina a gas, y al costado, ¿qué encuentra? El fogón. ¿Por qué? Porque las prácticas de cocinado en las zonas rurales es por hervor. A ver, ¿cuánto se demora en preparar una patasca? O un mondongo. Ahí las familias en las zonas rurales utilizarían gas o estarían utilizando a la vez leña. Entonces, tiene que también adecuarse el acceso de las tecnologías, también, como decían, a las prácticas culturales que tienen las familias en las zonas rurales altoandinas. Siempre vamos a encontrar una cocina GLP y una cocina a gas, porque siempre van a estar combinando y de acuerdo a las condiciones económicas. Si esa familia en ese momento puede tener un ingreso económico porque ha ido a trabajar en esa temporada o a las zonas urbanas o otro tipo de trabajo, va a poder acceder a GLP, y eso es una gran labor del FICE al momento de estar haciendo todas esas entregas de vales. Pero además habría que también complementar eso en el uso de esa tecnología, no olvidar ese componente, ¿no? Entonces, en las zonas rurales hay varias acciones que hacer con energías renovables. Tenemos una propuesta ahí con el tema de las velas eléctricas, ¿no? que estamos planteando. Pero además hay varios usos renovables en las zonas donde no va a llegar a electrificación rural, donde no va a llegar la penetración de mercado de GLP, donde no va a llegar otras tecnologías. ¿Qué hacer frente a esas poblaciones totalmente aisladas y que definitivamente son bastante caras llegar ahí? Hace poco, y eso es importante, lo que está desarrollando también, aparte del FICE, Cocina Perú. No sé si ha venido al día el tema de Cocina Perú, y está desarrollando toda una propuesta de implementación de cocina mejorada. Ya ha desarrollado antes, se ha instalado en el país cerca de 40.000 cocinas mejoradas en diferentes zonas del Perú. Y además, ahorita también Cocinas Perú está implementando, va a implementar 20.000 cocinas mejoradas en el país, si no me equivoco. Pero eso se puede implementar y se puede masificar. Pero si la familia abandona el uso de la cocina mejorada, si la familia no hace un uso sostenible de la cocina GLP, lo cual es una inversión que de repente se va a ir perdiendo en el camino. Entonces, ¿cómo acompañar esto también con un tema de educación, de formación, de uso de esas tecnologías? Ir reemplazando eso, ¿no? Entonces, lo que quería un poco mostrar ahora de esta experiencia es cómo ver y trabajar todo el tema de energías renovables en zonas altoandinas cuando en espacios donde no llega la energía eléctrica, y cómo hacer que estas personas, estas familias, estas señoritas, esta que vive en la zona, en una casa de piedra, con todo el problema del friaje, con todo el problema que se está desarrollando, cómo implementar energías renovables, porque ahí, como yo veo, no creo que llegue la energía eléctrica por muchos años. Y esa creo que es una gran responsabilidad
de lo que estamos trabajando en esta tarea, ¿no? Cómo estamos desarrollando toda esa experiencia. Creo que hay experiencias desarrolladas en el país, creo que hay experiencias implementadas, hay una experiencia de masificación de GLP, hay una experiencia desarrollada con el tema de Cocinas Perú, con cocinas mejoradas, y creo que eso hay que seguir impulsando y hay que seguir desarrollando esta experiencia. Gracias.